Bienvenidos a Curiosidad Relativa. Nos dedicamos a encontrar datos fascinantes. Si te gusta descubrir cosas nuevas, este es tu canal. ¿Sabías que el pangolín es uno de los animales más curiosos y únicos del planeta, al punto de parecer una mezcla entre un mamífero y un reptil? El nombre científico del pangolín depende de la especie, ya que existen 8 especies diferentes de pangolines divididas entre Asia y África. Sin embargo, el género general para los pangolines es Manis. Este pequeño animal, que habita en Asia y África, es el único mamífero cubierto de escamas, hechas de queratina, el mismo material que compone nuestras uñas y cabello. Su cuerpo está recubierto por una armadura natural que le ofrece una protección asombrosa contra depredadores. Al verse amenazado, el pangolín se enrolla en una bola casi impenetrable, haciendo que sus escamas actúen como una especie de cota de malla que disuade a la mayoría de sus enemigos. El comportamiento del pangolín es tan peculiar como su apariencia. Son animales solitarios y nocturnos que pasan la mayor parte del día escondidos en madrigueras subterráneas o en huecos de árboles para protegerse del calor. Durante la noche, el pangolín sale a buscar alimento, y su dieta se compone casi exclusivamente de insectos, principalmente hormigas y termitas. Aquí es donde se pone aún más interesante. En lugar de masticar sus alimentos, el pangolín utiliza su lengua increíblemente larga, que puede medir hasta 40 centímetros, para capturar su presa directamente del suelo o de los nidos. Esta lengua se guarda en una cavidad especial dentro de su pecho cuando no la está usando. Piensa en esto como si tuvieras una lengua tan larga como tu brazo, guardada en tu pecho para sacarla solo cuando tienes hambre. El pangolín no tiene dientes, pero ha desarrollado una estrategia ingeniosa para digerir los insectos. Traga pequeñas piedras y arena que quedan en su estómago y actúan como un molino, triturando los alimentos a medida que se mueven por el sistema digestivo. Esta técnica es similar a la que utilizan las aves como las gallinas, que también ingieren piedras para ayudar en su digestión. Es un sistema de supervivencia impresionante para un animal que ha optado por renunciar a los dientes. La reproducción del pangolín es igual de intrigante. Estos animales tienen un ciclo de apareamiento bastante discreto, y se cree que los machos y las hembras solo se encuentran para reproducirse una vez al año. Luego de un período de gestación que varía entre 4 y 5 meses, la hembra da a luz generalmente a una sola cría. Las crías nacen con escamas suaves, casi como una especie de goma que se endurece con el tiempo. En sus primeros días de vida, el pequeño pangolín se aferra a la cola de su madre y es transportado mientras ella busca alimento. Este comportamiento de cargar a la cría en la cola es parecido al de algunos primates, como los monos, que también llevan a sus crías de una manera similar mientras se desplazan. La cría se queda con la madre durante unos meses, hasta que sus escamas están lo suficientemente duras como para protegerlo de posibles amenazas. Aunque el pangolín no es un animal muy sociable, la relación madre-cría es un aspecto esencial de su supervivencia. La madre incluso se enrollará alrededor de su cría para protegerla en caso de peligro, ofreciendo una doble barrera de escamas. Uno de los comportamientos más extraños del pangolín es su habilidad para emitir un olor fuerte y desagradable desde una glándula situada cerca de la base de su cola, similar a las mofetas. Este olor sirve para marcar su territorio o como mecanismo de defensa cuando se encuentra en peligro. Es curioso pensar en un animal que combine la estrategia de enrollarse en una bola y la emisión de un olor repelente. Prácticamente tiene un doble seguro para mantenerse a salvo. Además, esta glándula también juega un papel en el proceso de apareamiento, ya que se cree que el olor ayuda a atraer a potenciales parejas. Desafortunadamente, el pangolín es también uno de los animales más traficados ilegalmente en el mundo. Sus escamas son muy valoradas en algunas culturas por sus supuestos beneficios medicinales, aunque no hay evidencia científica que respalde estas creencias. La presión de la caza furtiva ha puesto a todas las especies de pangolín en peligro de extinción, a pesar de los esfuerzos internacionales para protegerlos.
Con su ciclo de reproducción lento y el bajo número de crías, la recuperación de la población de pangolines es un desafío constante. En medio de sus estrategias de defensa y hábitos inusuales, el pangolín nos deja reflexionando sobre cómo las adaptaciones más únicas también pueden ser las más frágiles en un mundo donde el comercio ilegal amenaza la vida silvestre. Con tantas habilidades curiosas, el pangolín plantea una pregunta final. ¿Qué otros secretos podrían esconder estos silenciosos guardianes nocturnos de los bosques y sabanas? ¿Sabías que el narval, Monodon monoceros, también conocido como el unicornio del mar, tiene uno de los dientes más inusuales del reino animal? Este cetáceo del Ártico es famoso por su largo colmillo en forma de espiral, que puede alcanzar hasta 3 metros de longitud y parece salido de un cuento de hadas. Sin embargo, no se trata de un cuerno mágico, sino de un diente, uno de los más singulares que existen en el mundo natural. Lo interesante es que este colmillo, presente solo en los machos, aunque en raras ocasiones también en hembras, no cumple una función de defensa como muchos podrían imaginar. En realidad, el colmillo del narval tiene un papel sensorial y social que lo hace aún más fascinante. El colmillo del narval es, en esencia, un diente hiperdesarrollado que crece a través de su labio superior izquierdo. A medida que se alarga, toma una forma de espiral hacia la izquierda, un diseño tan específico que los científicos creen que cumple múltiples funciones. Uno de los usos principales del colmillo es como un sensor. Este colmillo está lleno de terminaciones nerviosas que permiten al narval detectar cambios en su entorno, como la salinidad, la temperatura y la presión del agua. Puedes imaginarlo como si tuvieras un termómetro y un barómetro integrados en uno de tus dientes. Esta habilidad es esencial en las aguas frías y variables del Ártico, ya que ayuda a los narvales a encontrar agua que se mantenga a una temperatura adecuada y los guíe hacia el alimento. Además de esta función sensorial, el colmillo parece cumplir un papel social importante. Los narvales machos suelen chocar colmillos en una especie de ritual que los científicos llaman juego de colmillos, y que algunos creen que podría tener relación con el estatus social o la competencia por parejas. Aunque aún no se comprende completamente, este comportamiento es comparable a la forma en que algunos ciervos o antílopes utilizan sus cuernos para medir fuerzas y establecer dominancia, solo que en el caso de los narvales, sus combates son mucho más pacíficos. Es como si los narvales estuvieran intercambiando saludos en vez de batallar, usando sus colmillos para sentir al otro y recolectar información sensorial que podría influir en la dinámica del grupo. En cuanto a su alimentación, el narval tiene una dieta que incluye peces como el bacalao y la platija, además de camarones y calamares. A diferencia de otros cetáceos que cazan en grandes grupos, el narval suele cazar en pequeños grupos de entre 5 y 10 individuos. Cuando localiza su presa, utiliza un método de succión para atrapar a sus presas. Abre la boca y succiona el agua rápidamente, creando un efecto de vacío que arrastra a la presa directamente hacia su boca, donde no tiene dientes, salvo el colmillo. Este modo de alimentación es similar al de algunos peces como los caballitos de mar, que succionan pequeños organismos a su boca. En el caso del narval, se trata de un método efectivo para atrapar a sus presas en el entorno ártico, donde la comida no siempre abunda y la precisión es clave. El proceso de apareamiento de los narvales también tiene sus particularidades. Los narvales alcanzan la madurez sexual entre los 6 y 8 años, y la temporada de apareamiento ocurre en primavera. Durante esta época, los machos parecen exhibir su colmillo más activamente, tal vez como una señal de atracción para las hembras. Aunque no se sabe a ciencia cierta si el tamaño del colmillo influye directamente en la elección de pareja, se sospecha que podría ser un indicador de salud y fortaleza, similar a cómo los pavorreales muestran sus plumas para atraer pareja. Tras el apareamiento,
La hembra lleva a su cría durante un período de gestación de aproximadamente 15 meses. Este tiempo prolongado asegura que la cría nazca en verano, cuando las condiciones del Ártico son un poco menos extremas y hay más alimento disponible. Una vez nacida, la cría de narval depende de la leche materna durante al menos 6 meses antes de comenzar a alimentarse de pequeños peces y crustáceos. La relación entre madre e hijo es muy cercana, y las crías aprenden los comportamientos de los adultos al observarlos. Los jóvenes narvales permanecen cerca de su madre y del grupo, un vínculo que les ayuda a sobrevivir en las duras aguas del Ártico, donde el aprendizaje temprano es esencial para enfrentarse a los desafíos de su entorno. La vida del narval está íntimamente ligada al hielo del Ártico, un mundo en el que se mueve con agilidad y precisión. Utiliza las aberturas naturales en el hielo, llamadas polinias, para salir a respirar. Gracias a su capacidad para nadar largas distancias y sumergirse hasta 1500 metros de profundidad, el narval puede adaptarse a las cambiantes condiciones del hielo marino. Sin embargo, el calentamiento global está afectando gravemente su hábitat. A medida que el hielo marino disminuye, los narvales se ven obligados a adaptarse a nuevos patrones de migración y a enfrentar la competencia de otras especies, como las orcas, que cada vez se aventuran más al norte. El narval, con su fascinante colmillo en espiral, su comportamiento social único y sus impresionantes adaptaciones, nos recuerda cuán diversos y sorprendentes son los animales del Ártico. Sin embargo, los cambios en su entorno plantean una pregunta preocupante para el futuro. ¿Podrá el unicornio del mar continuar sobreviviendo en un océano cada vez más cálido y cambiante? ¿Sabías que el pez dragón negro, Ediacanthus atlanticus, uno de los habitantes más insólitos de las profundidades del Océano Atlántico, posee un arsenal de adaptaciones tan espeluznante como fascinante? Este pez, que habita a miles de metros bajo la superficie, ha evolucionado para sobrevivir en uno de los entornos más extremos y oscuros del planeta. Con un cuerpo alargado, dientes afilados y un color oscuro casi invisible en la oscuridad, el pez dragón negro parece salido de una película de terror. Pero lo que realmente lo hace único es el órgano luminoso que la hembra lleva debajo de sus ojos, un sebo natural que utiliza para atraer a sus presas en el abismo oceánico. La bioluminiscencia, esa capacidad para emitir luz propia, es una de las herramientas más sorprendentes del pez dragón negro. La hembra cuenta con un órgano especial, conocido como fotóforo, que emite un tenue brillo azulado que contrasta con su color oscuro, creando un punto de atracción en la negrura total. Este órgano luminoso actúa como una trampa para las presas, que, atraídas por el resplandor en medio de la oscuridad, se acercan demasiado, sin sospechar que están a punto de ser devoradas. Este método de caza es similar al de ciertos insectos, como las luciérnagas, que también usan la bioluminiscencia para atraer a posibles parejas. Sin embargo, en el caso del pez dragón negro, el brillo no busca atraer amor, sino alimento. Otro aspecto fascinante del pez dragón negro es el dimorfismo sexual extremo, es decir, las diferencias físicas tan notables entre machos y hembras. Mientras que las hembras pueden crecer hasta unos 40 centímetros y poseen una apariencia aterradora, con colmillos largos y un cuerpo formidablemente oscuro, los machos son mucho más pequeños, midiendo apenas unos 5 centímetros. Además, carecen de los colmillos y del órgano luminoso que caracteriza a las hembras. Este contraste radical entre ambos sexos cumple con las necesidades específicas de cada uno. Mientras las hembras cazan y atraen presas, los machos solo necesitan sobrevivir lo suficiente para aparearse. El comportamiento de apareamiento de esta especie es igual de peculiar. Debido a la gran profundidad en la que viven, los encuentros entre machos y hembras pueden ser infrecuentes. Para maximizar sus oportunidades reproductivas, el macho del pez dragón negro se ha adaptado a vivir con un único propósito: encontrar una hembra y aparearse.
El macho no tiene un sistema digestivo completamente desarrollado, lo que significa que no puede cazar ni digerir comida de manera efectiva, y por lo tanto, no vive mucho tiempo. En lugar de invertir en mecanismos de caza, ha desarrollado un sistema olfativo muy sensible que le permite detectar señales químicas de las hembras a grandes distancias. Esta habilidad es comparable al comportamiento de algunas especies de polillas macho, que detectan las feromonas de las hembras a kilómetros de distancia, orientándose únicamente por el rastro químico. En cuanto encuentra a una hembra, el macho se adhiere a ella para asegurar la fertilización, ya que no tendrá muchas oportunidades más. Este tipo de relación es extremadamente práctico en el entorno oscuro y amplio del océano profundo, donde encontrar una pareja es casi como ganar la lotería. Una vez que el macho cumple su función reproductiva, muere poco después, lo cual permite a la hembra continuar cazando y sobreviviendo en el abismo. La dieta del pez dragón negro es, como podría esperarse, carnívora y adaptada a la disponibilidad de alimento en las profundidades marinas. Se alimenta principalmente de pequeños peces y crustáceos, que se ven atraídos por el resplandor de su órgano luminoso. Cuando una presa se acerca, la hembra lanza un ataque rápido y letal, utilizando sus largos dientes como una especie de trampa mortal. Lo interesante es que los dientes de este pez están diseñados de tal manera que parecen casi invisibles en el agua, lo que ayuda a que la presa no los detecte hasta que ya es demasiado tarde. Es como si el pez dragón negro fuera un ninja de las profundidades, cuyas armas son prácticamente indetectables para sus víctimas. Además, su boca puede abrirse en un ángulo amplio para tragar presas más grandes que su propia cabeza. Este tipo de adaptación es común en muchos peces de aguas profundas, que necesitan aprovechar cualquier oportunidad de comida debido a la escasez de alimento en esos entornos. Un pez similar con esta habilidad es el pez abisal Chauliodus sloani, conocido también como el pez víbora, que utiliza una mandíbula extensible y dientes enormes para capturar a sus presas en las profundidades. El ambiente donde vive el pez dragón negro, a miles de metros bajo la superficie, implica que enfrenta condiciones de alta presión, temperaturas heladas y una oscuridad total. Para adaptarse a estas condiciones extremas, su cuerpo es blando y tiene una estructura ósea reducida, lo que le permite soportar la presión sin necesidad de huesos rígidos. Su piel oscura y casi translúcida lo ayuda a pasar desapercibido en el entorno, un camuflaje natural ideal para la caza en el abismo. El pez dragón negro es un verdadero ejemplo de adaptación evolutiva a las condiciones más extremas del planeta. Su capacidad para emitir luz, su cuerpo adaptado a la caza en la oscuridad y el dimorfismo extremo entre machos y hembras lo convierten en una de las criaturas más sorprendentes de las profundidades oceánicas. En un mundo donde la vida parece imposible, este pez ha encontrado maneras insólitas de sobrevivir y prosperar. Entonces, ¿qué otros secretos fascinantes guardarán los oscuros y misteriosos habitantes de las profundidades abisales? ¿Sabías que el Saiga tatarica, un antílope de las vastas estepas de Asia Central, parece salido de otro planeta gracias a su inconfundible nariz bulbosa y flexible? Este extraordinario antílope, que alguna vez recorrió enormes territorios de Eurasia, hoy se encuentra en peligro de extinción debido a la caza, la pérdida de su hábitat y las enfermedades. Pero lo que hace al saiga verdaderamente fascinante es su nariz, una estructura adaptada de manera única a las duras condiciones de su entorno, que le permite filtrar el aire y regular su temperatura corporal en un paisaje tan implacable como fascinante. La nariz del saiga, amplia y bulbosa, tiene una función similar a la de un filtro de aire. Durante las épocas cálidas y secas, cuando las estepas de Asia Central se llenan de polvo y arena, el saiga utiliza su nariz como un filtro natural para impedir que el polvo entre en sus vías respiratorias.
Esta capacidad para filtrar el aire es comparable a las adaptaciones de algunos camellos, que también poseen sistemas nasales especializados para lidiar con ambientes polvorientos. Pero en el caso del saiga, la nariz no solo filtra el polvo, sino que también ayuda a regular la temperatura del cuerpo. Durante los inviernos fríos de la estepa, el aire que entra por su nariz se calienta antes de llegar a los pulmones, ayudando al animal a conservar su temperatura corporal. Esta habilidad de calefacción nasal le permite al saiga soportar temperaturas bajo cero, una adaptación crucial para sobrevivir en uno de los climas más extremos de la Tierra. El comportamiento de apareamiento del saiga es igualmente curioso y está marcado por intensas batallas entre los machos. Durante la temporada de apareamiento, que suele comenzar en noviembre, los machos se reúnen en áreas específicas para competir por el derecho a aparearse con las hembras. Cada macho establece un pequeño territorio y lo defiende ferozmente contra otros machos. Los enfrentamientos suelen ser intensos, y los machos se embisten y luchan entre sí utilizando sus cuernos. Aunque estas peleas rara vez son mortales, pueden dejar a los machos agotados y vulnerables, lo que significa que solo los más fuertes y resistentes logran reproducirse. Este comportamiento de competencia es similar al de otros ungulados como los ciervos, que también usan sus cuernos en combates ritualizados para ganar el favor de las hembras. Sin embargo, el saiga se diferencia en que estos enfrentamientos pueden tener un alto costo en energía y salud para los machos, ya que algunos llegan a debilitarse tanto que no sobreviven el invierno posterior. Después de que el macho ha ganado el derecho a aparearse, forma un pequeño harén de hembras con las que se reproducirá. La gestación de las hembras dura aproximadamente 5 meses, y por lo general, dan a luz a principios de primavera, cuando las condiciones de la estepa son más favorables para la supervivencia de los recién nacidos. Algo interesante es que las hembras suelen dar a luz a gemelos, una estrategia evolutiva que aumenta las probabilidades de supervivencia de la especie en un entorno tan inhóspito. La estrategia reproductiva del saiga es similar a la de otros animales que viven en ambientes difíciles, como algunas especies de gacelas que también tienden a tener partos múltiples para compensar las altas tasas de mortalidad. La dieta del saiga está compuesta principalmente por plantas y pastos, adaptándose a los recursos disponibles en las estepas y desiertos. Se alimenta de una variedad de plantas, desde hierbas hasta pequeños arbustos, e incluso algunas especies que pueden resultar tóxicas para otros herbívoros. Este antílope tiene un sistema digestivo adaptado para procesar plantas ricas en sustancias químicas que otros animales no podrían consumir. De esta manera, el saiga es capaz de aprovechar recursos que otros herbívoros evitarían, lo que le da una ventaja en entornos donde el alimento es escaso. Este comportamiento alimentario es comparable al de algunos camélidos, como el guanaco en América del Sur, que también puede consumir una gran variedad de plantas, incluidas aquellas que contienen compuestos amargos o tóxicos para otras especies. Sin embargo, las adaptaciones del saiga no han sido suficientes para protegerlo de las amenazas humanas. En los últimos años, su población ha disminuido drásticamente debido a la caza y la pérdida de hábitat. Su cornamenta es muy valorada en la medicina tradicional en algunas culturas, lo que ha llevado a una caza intensiva, especialmente en regiones como Mongolia y Kazajistán. Además, las enfermedades también han afectado gravemente a las poblaciones de saiga. En 2015, un brote de pasteurelosis causó la muerte de más de 200.000 individuos, lo que representó una pérdida significativa para la especie. Estas amenazas, combinadas con la fragmentación de su hábitat, han puesto al saiga en una situación crítica. El saiga, con su singular nariz, su capacidad de adaptación a condiciones extremas y su estilo de vida nómada, es un recordatorio de cuán diversas y asombrosas pueden ser las adaptaciones de los animales en la naturaleza. Pero ahora que este antílope emblemático se enfrenta a la extinción, surge una pregunta inevitable. ¿Seremos capaces de proteger al saiga
y asegurar que su historia continúe? ¿O veremos desaparecer a uno de los últimos sobrevivientes de las antiguas estepas euroasiáticas? ¿Sabías que en las profundas selvas de la República Democrática del Congo habita un animal tan misterioso y esquivo que por mucho tiempo fue considerado casi una leyenda? El okapi, Okapia johnstoni, un pariente cercano de la jirafa, combina una apariencia única con adaptaciones impresionantes que le permiten sobrevivir en uno de los ecosistemas más densos y desafiantes del planeta. Con su cuerpo elegante, sus largas patas y rayas blancas en los muslos y las patas delanteras, el okapi se asemeja a una mezcla curiosa entre una jirafa y una cebra. Sin embargo, su comportamiento y adaptación lo convierten en una criatura verdaderamente única. A primera vista, el okapi parece un enigma. Si bien pertenece a la familia Giraffidae, la misma que su alto pariente, la jirafa, el okapi se ha adaptado a la vida en la selva tropical, lejos de las sabanas abiertas, donde suelen habitar las jirafas. Uno de sus rasgos más distintivos es su lengua larga, que puede alcanzar hasta 36 centímetros de longitud. Esta lengua no solo es capaz de limpiar sus ojos y orejas, sino que también le permite arrancar hojas de árboles y arbustos con precisión. En este sentido, el okapi recuerda un poco a la jirafa, que también utiliza su lengua para alcanzar la vegetación en las alturas, aunque el okapi se limita a la vegetación a menor altura en el suelo de la selva. El okapi es un animal solitario y territorial, lo cual es inusual para los herbívoros de gran tamaño. Cada individuo establece un territorio que marca con sus glándulas de olor en las patas, lo que le permite dejar señales para otros okapis y advertirles que ese espacio ya tiene dueño. Aunque estos territorios pueden solaparse, rara vez los okapis interactúan directamente entre sí, salvo durante la temporada de apareamiento. Esta naturaleza esquiva y solitaria lo convierte en uno de los animales más difíciles de observar en su hábitat natural, incluso para los científicos que se han especializado en su estudio. La temporada de apareamiento de los okapis suele coincidir con las épocas más húmedas del año, cuando la vegetación es abundante y el alimento es más fácil de conseguir. Durante este periodo, los machos comienzan a buscar hembras listas para reproducirse y utilizan su sentido del olfato y del oído para localizarlas en la espesura de la selva. A diferencia de muchos otros animales, el okapi no presenta rituales de cortejo complejos. Cuando un macho encuentra a una hembra, el apareamiento suele ser breve y directo. Después de esto, ambos okapis regresan a sus respectivos territorios y continuarán su vida solitaria. La hembra gestará a su cría durante aproximadamente 14 a 16 meses, lo que representa un periodo largo para un animal de su tamaño. Una vez que nace la cría, la madre busca un lugar seguro y apartado para protegerla de depredadores y del clima hostil de la selva. Durante las primeras semanas de vida, la cría permanece escondida y apenas se mueve, una estrategia de supervivencia similar a la que utilizan otras especies de animales, como algunos antílopes y ciervos, cuyas crías permanecen ocultas para evitar ser detectadas por depredadores. Durante este tiempo, la madre visita a la cría para amamantarla y lamerla, asegurándose de mantenerla limpia para no atraer a los depredadores con su olor. El okapi se alimenta principalmente de hojas, brotes, frutas y hongos, adaptándose a la diversidad de vegetación que ofrece la selva. Su dieta es sorprendentemente variada y a menudo incluye plantas que son tóxicas para otros animales, lo cual es posible gracias a su sistema digestivo, que le permite desintoxicar y procesar estos compuestos. Este comportamiento es comparable al de ciertos ciervos y antílopes en otras partes del mundo, que también han desarrollado la capacidad de consumir plantas tóxicas para otros animales, lo que les da acceso a una fuente de alimento menos disputada en su entorno. La alimentación del okapi también está estrechamente relacionada con su lengua. Al igual que la jirafa, el okapi tiene una lengua prensil que usa para arrancar hojas, flores y ramas. Esta lengua también es lo suficientemente larga y flexible como para limpiar sus propias orejas.
una característica que resulta ventajosa para un animal que vive en un ambiente tan húmedo y cargado de insectos como la selva. Así, el okapi puede mantener sus orejas y otros orificios libres de suciedad e insectos, lo que reduce el riesgo de infecciones y le permite percibir mejor los sonidos de posibles amenazas en su entorno. Un dato interesante sobre el okapi es su capacidad auditiva excepcional. Dado que vive en un ambiente donde la visibilidad es limitada por la densa vegetación, el okapi ha desarrollado un oído agudo que le permite detectar sonidos de depredadores y otros animales en su proximidad. Entre sus principales amenazas se encuentra el leopardo, uno de los pocos depredadores lo suficientemente ágiles y fuertes para cazar a un okapi adulto. La estrategia del okapi frente a los depredadores consiste en permanecer lo más quieto y silencioso posible. Si detecta peligro, es capaz de escabullirse rápidamente entre la vegetación, desapareciendo en cuestión de segundos. La piel del okapi también está adaptada para camuflarlo en la selva. Aunque su color oscuro y sus rayas blancas en las patas recuerdan a las de una cebra, estas marcas no solo le dan un aspecto llamativo, sino que funcionan como un camuflaje efectivo en la penumbra del bosque. Las rayas en las patas ayudan a las crías a seguir a su madre en la densa vegetación, ya que destacan en el entorno. Este tipo de camuflaje visual es una adaptación similar a la que se observa en otras especies, como el bongo, un antílope africano que también presenta un patrón rayado en su pelaje para camuflarse en el entorno selvático. El okapi es una joya evolutiva que revela lo sorprendente y adaptable que puede ser la vida en la Tierra. A pesar de sus adaptaciones únicas y su comportamiento esquivo, esta especie enfrenta múltiples amenazas, como la pérdida de hábitat y la caza furtiva. La deforestación en la región del Congo ha reducido significativamente su hábitat natural, mientras que la caza ilegal, motivada por la demanda de carne y piel, ha afectado gravemente sus poblaciones. Hoy en día, el okapi es considerado una especie en peligro de extinción, y su supervivencia depende de los esfuerzos de conservación y de la protección de las selvas que constituyen su hogar. A medida que exploramos y descubrimos más sobre esta increíble especie, no podemos evitar preguntarnos, ¿seremos capaces de preservar al enigmático okapi y asegurar que futuras generaciones puedan maravillarse con su presencia en la selva africana? ¿Sabías que la Antártida, el continente helado y cubierto de hielo que conocemos hoy, fue una vez un paisaje cálido y frondoso, lleno de bosques y vegetación? Así es, hace 90 millones de años, durante el Cretácico, la región que ahora está sumida en el frío extremo estuvo habitada por densos bosques templados, similares a los de algunas zonas actuales de Nueva Zelanda o Australia. Un reciente descubrimiento ha dejado al mundo asombrado. Científicos encontraron fragmentos de ámbar en la Antártida, una evidencia de que el clima de la región era mucho más cálido y húmedo de lo que podríamos imaginar. Este hallazgo no solo sorprende por su rareza, sino que también abre nuevas puertas para entender el cambio climático y los ecosistemas antiguos. El ámbar, esa resina fosilizada que encontramos a menudo como un material decorativo, se forma cuando ciertos árboles exudan resina para defenderse de ataques de insectos o heridas. Si esta resina queda protegida de la descomposición durante millones de años, se endurece y se transforma en ámbar, una sustancia translúcida y de colores que varían entre el amarillo y el marrón oscuro. Para nosotros, el ámbar tiene un valor estético, pero para los paleontólogos es una cápsula del tiempo que conserva insectos, restos de plantas, polen y otros pequeños fragmentos del pasado. En el caso de la Antártida, este ámbar no solo preserva la resina de árboles antiguos, sino que también ofrece pistas sobre un ecosistema prehistórico que alguna vez floreció en el continente más frío del planeta. Este descubrimiento de ámbar antártico se hizo durante la expedición Polar Stern PS-104 en 2017, realizada por investigadores del Instituto Alfred Wegener y otras instituciones internacionales.
Los científicos recuperaron fragmentos de ámbar de una capa de lignito, un tipo de carbón formado a partir de restos vegetales, a unos 946 metros de profundidad en el océano. Lo fascinante es que este ámbar, que data de hace 90 millones de años, es el primer hallazgo de su tipo en la Antártida, lo que hace que este estudio sea un parteaguas en la investigación sobre el cambio climático antiguo. Si bien hoy asociamos la Antártida con hielo y glaciares, en esa época el continente formaba parte de un supercontinente llamado Gondwana, junto con América del Sur, África, Australia y la India. A pesar de estar cerca del Polo Sur, el clima era lo suficientemente cálido para que existieran bosques templados dominados por coníferas, helechos y otras especies de plantas. Es una escena muy diferente a la imagen congelada que tenemos de la región hoy en día. Los árboles que una vez habitaron la Antártida exudaban resina, y al ser enterrada y protegida de la descomposición, ésta se fosilizó, convirtiéndose en ámbar. El ámbar no solo es un tesoro visual por su capacidad para capturar la esencia del pasado, sino que también es un recurso invaluable para los paleontólogos, ya que conserva organismos diminutos atrapados dentro de él, como insectos, polen y esporas. Las inclusiones en el ámbar de la Antártida permiten a los científicos estudiar la flora y fauna de aquella época, revelando las especies de árboles que crecían en la región y la interacción de los ecosistemas. En algunos casos, los insectos atrapados en el ámbar llevan consigo polen adherido a sus cuerpos, lo que proporciona pistas sobre las plantas con flores que existían hace millones de años y cómo evolucionaron a lo largo del tiempo. Un aspecto clave de este descubrimiento es que el ámbar encontrado en la Antártida es un indicio directo de la presencia de árboles en la región. Al analizar las muestras, los científicos identificaron que la resina se había exudado en la superficie de los árboles, lo que sugiere que los bosques antárticos eran muy prolíficos y producían grandes cantidades de resina. Esto podría haber sido una respuesta a factores de estrés en el ambiente, como incendios forestales, que eran comunes durante el Cretácico. Este tipo de resina no solo ayudaba a los árboles a protegerse de los insectos, sino que también podría haber actuado como una defensa ante otros peligros ambientales. La importancia de este hallazgo radica en lo que nos dice sobre el cambio climático. Durante el Cretácico, la Tierra experimentaba un clima mucho más cálido y húmedo que el actual. Los descubrimientos de ámbar en la Antártida respaldan la hipótesis de que en esa época el continente tenía una vegetación tropical y templada, y no el paisaje helado y árido que conocemos hoy. En términos de clima, el Cretácico fue una época más cálida que el período actual, similar a lo que podría ocurrir en el futuro si las temperaturas continúan aumentando debido al cambio climático. Este hallazgo ofrece una visión fascinante de cómo el clima de la Tierra ha cambiado a lo largo de los millones de años y cómo la vida en la Tierra ha evolucionado en respuesta a esos cambios. ¿Te imaginas un futuro en el que la Antártida vuelva a ser un bosque tropical como lo fue hace 90 millones de años? Quizás el cambio climático moderno traiga consigo la regeneración de ecosistemas que alguna vez fueron muy diferentes a los actuales. O tal vez descubramos aún más secretos del pasado a medida que continúen los estudios. ¿Qué otros misterios antiguos revelará el ámbar en los próximos años? ¿Sabías que Charles Darwin, el hombre que revolucionó la ciencia con su teoría de la evolución, pasó más de la mitad de su vida investigando plantas? A menudo se le recuerda por sus estudios sobre la fauna, como los famosos pinzones de Galápagos, pero pocos conocen su profunda fascinación por el mundo vegetal. Lo cierto es que su trabajo en botánica fue tan crucial que no solo enriqueció su teoría evolutiva, sino que sentó las bases de la biología vegetal moderna. Aunque Darwin es conocido por sus observaciones sobre los animales, su amor por las plantas era igual de grande. De hecho, su casa en Down House, en el campo inglés, era su propio laboratorio, un laboratorio al aire libre donde experimentaba con todo tipo de especies vegetales. Su jardín era un espacio vibrante,
lleno de orquídeas, plantas carnívoras, trepadoras y semillas traídas desde todos los rincones del mundo. Cada una de ellas, para Darwin, representaba una oportunidad para entender mejor los misterios de la naturaleza. Lo interesante es que muchos de los experimentos que Darwin realizó no seguían el protocolo científico que hoy conocemos, sino que nacieron de su observación curiosa, de su impulso por entender cómo funcionaba el mundo. Para él, no existían experimentos tontos. Por ejemplo, un experimento curioso que realizó fue con una flor artificial. Darwin la arrancó del sombrero de su esposa, Emma. La plantó en su jardín y observó si las abejas acudían a polinizarla. Aunque el experimento no tuvo éxito, las abejas no cayeron en el engaño. Lo que descubrió sobre el comportamiento de los insectos fue crucial para entender la relación entre los polinizadores y las flores. Otro experimento que podría parecer simple, pero que resultó ser revelador, fue el que realizó con las semillas y su capacidad para resistir al agua salada. Darwin sumergió varias semillas en agua de mar para ver cuántas podían sobrevivir. El objetivo era simular el largo viaje de estas semillas a través del océano y cómo algunas podrían colonizar islas remotas. Sorprendentemente, muchas semillas sobrevivieron durante largos periodos, lo que ayudó a confirmar su teoría sobre la dispersión de las plantas por el mar, como si fueran pequeñas viajantes, llevando la vida a nuevas tierras. Pero uno de los descubrimientos más fascinantes que hizo Darwin tuvo que ver con la polinización cruzada y la autofecundación en las flores. Hasta ese momento, se pensaba que las plantas se reproducían principalmente por autofecundación, manteniendo la pureza genética. Sin embargo, Darwin observó que algunas especies florecían mejor cuando se cruzaban con otras. Este hallazgo fue crucial, ya que demostró cómo la variedad genética favorece la adaptación y la supervivencia de las especies. Es como si las plantas se hubieran dado cuenta de que un poco de sangre fresca les ayudaba a adaptarse mejor a su entorno. Ahora bien, si hay algo que verdaderamente cautivó a Darwin, fueron las plantas carnívoras. Estos vegetales que cazan y digieren insectos, como la Venus atrapamoscas, eran considerados como criaturas misteriosas en su época. Darwin no pudo resistirse a estudiar cómo estas plantas, al igual que los animales, podían alimentarse. En su experimento con la Drosera rotundifolia, rocío de sol, Darwin incluso les dio recortes de uñas humanas para ver cómo reaccionaban. Lo que descubrió fue increíble. Estas plantas no solo atrapaban insectos, sino que también eran capaces de digerirlos, absorbiendo sus nutrientes de manera sorprendentemente eficiente. Las plantas carnívoras, para Darwin, eran una prueba de lo que él ya sospechaba. Las plantas, al igual que los animales, también tienen estrategias evolutivas complejas para sobrevivir. Es como si las plantas, aunque no pudieran moverse, desarrollaran sus propias técnicas de caza. Para él, esta habilidad de las plantas para adaptarse y obtener nutrientes de fuentes inusuales era otro ejemplo claro de la selección natural en acción. Además de su fascinación por las plantas carnívoras, Darwin dedicó mucho tiempo a estudiar las plantas trepadoras. Estas especies, como la clematis o la bignonia, se enrollan alrededor de otras estructuras en busca de la luz, una adaptación clave para sobrevivir en su entorno. Darwin observó cómo estas plantas utilizaban el movimiento de torsión para alcanzar lugares más altos, donde la luz era más abundante, y cómo se adaptaban a su entorno para resistir el viento o el mal tiempo. Este tipo de comportamiento, según Darwin, era otra prueba de cómo las plantas evolucionaban para maximizar sus posibilidades de sobrevivencia. La investigación de Darwin sobre las plantas no solo cambió nuestra comprensión de la biología vegetal, sino que también influenció profundamente su teoría de la selección natural. Cada experimento, cada observación que hacía sobre las plantas le ayudaba a afinar su comprensión de cómo funciona la evolución. Las plantas, aunque inmóviles, desarrollaban estrategias complejas y adaptativas, al igual que los animales, lo que reforzaba su idea de que la vida en la Tierra estaba en constante cambio y adaptación. Lo más curioso de todo esto es que,
Aunque Darwin nunca se consideró a sí mismo un botánico en el sentido estricto de la palabra, su trabajo en el campo de las plantas fue fundamental para el desarrollo de la biología vegetal moderna. Al observar las plantas con el mismo rigor que aplicaba a los animales, Darwin demostró que la evolución no solo ocurre en los seres vivos que pueden moverse, sino también en aquellos que parecen estar fijos en un lugar. Hoy en día, los investigadores siguen explorando los temas que Darwin tocó en sus estudios botánicos, y muchos de sus descubrimientos siguen siendo relevantes. Así que, si alguna vez pensaste que Darwin solo estaba interesado en los animales, piénsalo de nuevo. Su trabajo con las plantas fue tan vital como su teoría de la evolución. Ahora que sabes todo esto, ¿te has preguntado alguna vez cuántas otras sorpresas podría guardarnos la naturaleza? ¿Sabías que el cambio climático está ocurriendo tan rápido que algunas especies de plantas podrían no ser capaces de adaptarse a tiempo? Este fenómeno, provocado principalmente por la actividad humana, está afectando de manera alarmante a la biodiversidad del planeta, y algunas especies podrían enfrentarse a la extinción si no se toman medidas urgentes. El cambio climático no es un concepto nuevo. Lo venimos escuchando desde hace décadas. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es que la velocidad con la que ocurren los cambios es mucho mayor de lo que se esperaba. Las temperaturas están aumentando, las precipitaciones están cambiando y, en general, las condiciones climáticas ya no son las mismas que conocían las especies hace solo unas pocas generaciones. Este calentamiento global, impulsado por la quema de combustibles fósiles, la deforestación y otras actividades humanas, está alterando el equilibrio de los ecosistemas. Los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, CO2, atrapan el calor en la atmósfera, lo que hace que las temperaturas suban y, con ello, cambia la dinámica de las especies y sus hábitats. Las especies vegetales no son ajenas a estos cambios. Al igual que los seres humanos, las plantas también necesitan tiempo para adaptarse a nuevas condiciones. Pero para muchas de ellas, este tiempo simplemente no existe. Un claro ejemplo es la prímula siberiana ártica, una planta que ha estado creciendo en los fríos bordes del océano Ártico, en la bahía de Botnia, durante siglos. Esta planta, que está perfectamente adaptada a las condiciones frías y gélidas, ahora se encuentra bajo amenaza por el rápido aumento de las temperaturas. De acuerdo con el profesor Marko Ivarinen del Museo Finlandés de Historia Natural, la prímula siberiana es una de las muchas especies que podrían no tener tiempo suficiente para adaptarse al calentamiento global. La razón de esto es simple. A diferencia de los animales, las plantas no pueden migrar a otros lugares con condiciones más adecuadas. Su única opción de supervivencia es adaptarse al entorno en el que ya están, pero con el ritmo acelerado del cambio climático, esta adaptación podría no ser suficiente. El estudio realizado por Hivarinen y su equipo, publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B, demuestra que la prímula siberiana solo podrá sobrevivir si el calentamiento global se mantiene dentro de los límites establecidos por el Acuerdo de París. Esto significa que debemos limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados Celsius para darles tiempo a las plantas y a muchas otras especies para adaptarse a los nuevos entornos. Si las temperaturas siguen aumentando a la velocidad actual, no habrá suficiente tiempo para que especies como la prímula se ajusten a las nuevas condiciones. Y no es solo la prímula siberiana la que está en peligro. Muchas especies de plantas y animales enfrentan un futuro incierto debido al rápido avance del cambio climático. Según la investigadora Aniina Mattila, del Museo Finlandés de Historia Natural, el potencial evolutivo de muchas especies silvestres está seriamente limitado por el cambio climático. Las plantas y animales que viven en lugares geográficos específicos, como la prímula siberiana en el Ártico, no tienen a dónde ir. Si sus hábitats se calientan demasiado, no tienen muchas opciones para sobrevivir. Entonces, ¿cómo podemos frenar este proceso? La respuesta está en tomar acciones concretas para mitigar el cambio climático.
Una de las medidas más importantes es cumplir con los objetivos establecidos en el Acuerdo de París, un tratado internacional que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo es limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados Celsius, con un ideal de 1,5 grados Celsius. Sin embargo, los datos más recientes indican que la temperatura global ya ha aumentado en 1,1 grados Celsius desde la era preindustrial y el Ártico se está calentando 4 veces más rápido que el resto del planeta. Esto hace que sea aún más difícil alcanzar los objetivos propuestos, pero sigue siendo una meta esencial para proteger a las especies vulnerables. Además de frenar el calentamiento global, es importante que se implementen medidas de conservación para apoyar a las especies en riesgo. Las translocaciones, que consisten en trasladar especies a nuevos hábitats que podrían ser más adecuados para ellas, son una opción, pero no son suficientes. La verdadera clave está en reducir las emisiones de carbono, proteger los hábitats naturales y fomentar el uso de energías renovables. En este contexto, la sensibilización y la educación pública juegan un papel crucial. Es fundamental que las personas comprendan las consecuencias del cambio climático, como el aumento de las temperaturas, los fenómenos meteorológicos extremos y la pérdida de biodiversidad. Esto no solo genera conciencia, sino que también motiva a la acción. Participar en marchas por el clima, presionar a los gobiernos para que adopten políticas más estrictas y apoyar leyes que promuevan la sostenibilidad son pasos fundamentales para frenar el cambio climático. Por último, es importante recordar que no tenemos un planeta B. El cambio climático no es solo un problema que afecta a los científicos o a los gobiernos, sino que es un desafío global que requiere la acción colectiva de todos. El futuro de muchas especies depende de nuestras decisiones de hoy. Si no actuamos ahora, podríamos enfrentar un mundo con menos biodiversidad, donde muchas especies, como la prímula siberiana, simplemente ya no existirán. Así que, ¿te has detenido a pensar alguna vez en cómo tu vida diaria contribuye al cambio climático? ¿Sabías que se ha descubierto un dinosaurio acorazado con aspecto de dragón en China? Este increíble hallazgo ha dejado asombrados a los paleontólogos y nos ha dado una nueva ventana para entender cómo era la vida en la Tierra hace más de 70 millones de años. Los restos de este dinosaurio, un miembro completamente nuevo de la familia Ankylosauridae, fueron encontrados en la provincia de Jiangxi, al sur de China, y traen consigo una serie de sorpresas que podrían cambiar nuestra visión de los dinosaurios del Cretácico. El dinosaurio, bautizado como Huaxiachoulong-Shouen, es un ejemplo impresionante de lo que podría haber sido un dragón de la era de los dinosaurios. Su nombre, que hace referencia a China, Huaxia, y la armadura de estos dinosaurios, Shou, se inspira también en una figura cultural del Museo Provincial de Jiangxi. Lo curioso de este hallazgo es que, a pesar de ser conocido desde 1986, fue recién en las últimas décadas que los científicos pudieron analizarlo a fondo, revelando detalles asombrosos sobre su anatomía. Este dinosaurio, al igual que otros miembros de su familia, tenía una armadura ósea muy robusta. Los Ankylosauridae eran dinosaurios herbívoros que se caracterizaban por su piel revestida de placas óseas llamadas osteodermos, que les servían como defensa frente a los depredadores. Imagina un tanque blindado, cubierto por una capa dura de protección. Así, el Huaxiachoulong-Shouen estaba preparado para defenderse de cualquier amenaza, aunque los paleontólogos aún no están seguros de qué animales pudieron haber sido sus enemigos en ese entonces, ya que la región sur de China no es famosa por sus fósiles de grandes carnívoros. Lo que hace a este dinosaurio tan único es la forma de su cola. Al igual que otros Ankylosauridae, tenía una especie de mazo en la cola, pero, a diferencia de otros de su familia, el Huaxiachoulong-Shouen contaba con 2 osteodermos principales formando el mazo, lo que lo hacía diferente y más sencillo en su construcción. Es como si comparáramos 2 mazos, uno complejo, con muchas piezas unidas, y otro más simple, con solo 2 grandes bloques. Ambos cumplen la misma función,
Pero el diseño del Huaxia Kowloon Shouwen era menos complicado. Además de su armadura, los paleontólogos han notado varias características físicas que lo distinguen de otros dinosaurios acorazados. Por ejemplo, el isquion, un hueso clave de la pelvis, es más ancho de lo normal en su parte distal, lo que indica que este dinosaurio tenía una estructura corporal bastante robusta. Este tipo de características físicas no solo son interesantes porque nos ayudan a identificarlo, sino que también nos hablan sobre cómo se movía. Al tener patas cortas pero fuertes y un cuerpo pesado, probablemente se desplazaba de manera lenta, como si fuera un tanque de asalto de la prehistoria. Los restos del Huaxia Kowloon Shouwen fueron encontrados en la formación Tangbian, un depósito que data del Cretácico Superior, hace entre 84 y 72 millones de años. Este entorno, con ríos y llanuras, habría sido el hogar perfecto para una gran cantidad de vegetación, como helechos y coníferas, las cuales habrían sido su principal fuente de alimento. Los fósiles indican que este dinosaurio medía unos 6 metros de largo y pesaba más de 1 tonelada, lo que lo convertía en una criatura bastante imponente, aunque probablemente no tan rápida debido a su corpulencia. Lo más interesante de este descubrimiento es que amplía nuestra comprensión de los Ankylosauridae en Asia. Durante mucho tiempo, se pensaba que estos dinosaurios se limitaban a las regiones del norte de China y Mongolia, pero ahora descubrimientos, como el de Huaxia Kowloon Shouwen, están llenando los vacíos en el sur, lo que indica que estos dinosaurios se distribuyeron por todo el continente, adaptándose a diversos climas y tipos de vegetación. Es como si pensáramos en los elefantes modernos, que viven en diferentes partes del mundo, desde las selvas tropicales hasta las sabanas secas, pero con la misma forma robusta y la misma forma de alimentarse. Otro aspecto fascinante es cómo este hallazgo nos ayuda a entender la evolución de los dinosaurios acorazados. Al ser un miembro basal de la familia Ankylosauridae, Huaxia Kowloon Shouwen nos da pistas importantes sobre cómo estos dinosaurios evolucionaron desde los primeros miembros de la familia hasta los más avanzados. Es como si estuviéramos observando una versión primitiva de un tanque que, con el tiempo, fue perfeccionado en diseño y funcionalidad. Los paleontólogos también están investigando cómo la geografía y el clima del Cretácico afectaron la evolución de estos dinosaurios. En este sentido, Huaxia Kowloon Shouwen no solo es una pieza clave para la biogeografía de los dinosaurios, sino que también aporta información crucial sobre cómo se diversificaron los Ankylosauridae en Asia. Este tipo de investigación ayuda a llenar los vacíos en el rompecabezas de la prehistoria, mostrándonos cómo distintas especies ocuparon nichos ecológicos diferentes, dependiendo de los recursos disponibles. Este descubrimiento es una pieza fascinante, que nos acerca más a entender cómo era la vida en la Tierra hace millones de años. Gracias a los estudios sobre el Huaxia Kowloon Shouwen, ahora podemos ver con más claridad la diversidad que existía entre los dinosaurios y cómo algunos de ellos estaban perfectamente adaptados a su entorno. Este hallazgo no solo enriquece nuestro conocimiento sobre los dinosaurios acorazados, sino que también nos recuerda lo vasto y misterioso que sigue siendo el pasado de nuestro planeta. ¿Y tú? ¿Te imaginas cómo habrían sido los días de este dinosaurio en la Tierra hace tantos millones de años? ¿Sabías que un tratamiento con células madre podría ofrecer una nueva esperanza para las personas ciegas? En un mundo donde más de 1.300 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad visual, los avances científicos en la medicina oftalmológica podrían cambiar radicalmente la vida de muchas de estas personas. Uno de los descubrimientos más recientes es un tratamiento innovador que utiliza células madre reprogramadas para tratar las córneas dañadas, lo que podría ayudar a recuperar la visión en pacientes que padecen ceguera.
Este tratamiento ha mostrado resultados sorprendentes en un pequeño grupo de pacientes, lo que abre la puerta a futuras investigaciones y posiblemente a soluciones para millones de personas. La ceguera es una condición que afecta a una gran cantidad de personas en todo el mundo. Muchas veces, la pérdida de visión es irreversible, especialmente cuando las córneas, la capa más superficial del ojo, se ven dañadas. Una de las principales causas de ceguera es la deficiencia de células madre limbales, LSCD por sus siglas en inglés, una condición en la que las células madre responsables de regenerar la córnea dejan de funcionar correctamente. Este problema da lugar a cicatrices en la córnea, lo que provoca visión borrosa y, en casos más graves, ceguera total. Las opciones de tratamiento para esta afección, aunque existentes, son limitadas y suelen ser ineficaces a largo plazo. Hoy en día, una de las soluciones disponibles consiste en realizar trasplantes de células del propio ojo del paciente o, en algunos casos, córneas donadas. Sin embargo, estos tratamientos tienen varios inconvenientes. Los resultados no siempre son satisfactorios y hay un alto riesgo de rechazo, lo que puede llevar a complicaciones serias. Ahora, un grupo de investigadores de la Universidad de Osaka, en Japón, ha encontrado una alternativa que podría transformar la manera en que tratamos la ceguera causada por problemas en la córnea: el trasplante de células madre reprogramadas. Las células madre pluripotentes inducidas, conocidas como células iPS, son células que han sido modificadas genéticamente para comportarse como células madre embrionarias. Esto significa que pueden transformarse en cualquier tipo de célula del cuerpo, lo que las hace extremadamente valiosas para tratamientos médicos innovadores. En este caso, los científicos utilizaron células iPS para crear nuevas células corneales, las cuales fueron trasplantadas a pacientes que sufrían de LSCD. El procedimiento comenzó con la limpieza de la córnea dañada para eliminar el tejido cicatricial. Luego se colocó una capa delgada de células corneales creadas en el laboratorio. Y finalmente, el área fue protegida con una lente de contacto. Lo sorprendente de este tratamiento es que, a pesar de lo complejo del procedimiento, los pacientes no experimentaron complicaciones graves como el rechazo del injerto ni la formación de tumores, que son riesgos comunes en los trasplantes. Los resultados fueron impresionantes. 3 de los 4 pacientes mostraron mejoras duraderas en su visión, como una mayor agudeza visual a distancia y una disminución de la opacificación corneal. En comparación, el 4º paciente experimentó solo mejoras temporales, lo que subraya la necesidad de continuar con más investigaciones para entender por qué no todos los pacientes responden igual. El caso de los 3 pacientes que mejoraron ha despertado el interés de la comunidad científica, que ve este tratamiento como una posibilidad real para ayudar a millones de personas que sufren de ceguera debido a daños en la córnea. En un contexto cotidiano, podríamos compararlo con la forma en que se utiliza una lente de contacto para corregir problemas visuales comunes como la miopía o la hipermetropía. Si bien las lentes de contacto no pueden curar enfermedades, en este caso las células madre actuarían como una especie de lente biológica capaz de regenerar la córnea de manera natural, de forma que el ojo recupere su función sin necesidad de intervenciones invasivas a largo plazo. Uno de los aspectos más interesantes de este tratamiento es que, aunque la ciencia detrás de las células madre es bastante compleja, los resultados iniciales son claros. La capacidad del cuerpo para regenerarse, con la ayuda de estas células especiales, puede llevar a mejoras significativas en la visión. Es como si se estuviera utilizando una pieza de repuesto biológica, que no solo reemplaza el daño, sino que además mejora el rendimiento del sistema en su conjunto. Este tipo de avances no solo ofrece esperanzas a las personas con LSCD, sino que también podría extenderse a otras afecciones oculares que actualmente son muy difíciles de tratar. Por ejemplo, las enfermedades degenerativas de la retina,
que afectan a millones de personas en todo el mundo, podrían beneficiarse de terapias similares basadas en células madre. A medida que la investigación continúa, es posible que estemos a punto de presenciar una nueva era en la medicina oftalmológica, donde la regeneración de tejidos y la restauración de la visión se conviertan en tratamientos comunes y accesibles. De hecho, el equipo de investigación de la Universidad de Osaka tiene planes de comenzar ensayos clínicos más amplios en 2025, con el objetivo de evaluar la efectividad y seguridad del tratamiento en un grupo más grande de pacientes. Si estos ensayos resultan exitosos, podríamos estar viendo una nueva forma de tratar la ceguera que cambie por completo la vida de muchas personas. Es como si estuviéramos al borde de descubrir una solución para una de las condiciones más devastadoras de la medicina moderna. ¿Y tú? ¿Te imaginas cómo sería el mundo si todos los avances médicos pudieran ofrecer soluciones tan innovadoras y efectivas para problemas tan graves como la ceguera? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.